Bueno, en Uruguay sigue el tema de la sequía, tanto que el día de hoy el presidente Lacalle Pou advirtió que si no llueve, va a haber un lapso en el que el agua no sea bebible. Esto, pues obviamente en medio de una preocupación muy fuerte que tienen en el país, porque advirtió que si en las próximas semanas no llueve, pues esto sucedería. Y estamos tratando de manejar lo mejor posible las reservas que tenemos, haciendo una obra que va a llevar 30 días. La pregunta inmediata es, ¿cuántos días de agua bebible quedan? ¿Y cuántos días demorará la obra? Si no llueve, va a haber un lapso en el que el agua no sea bebible, porque al final de cuentas tú puedes hacer la obra y todo, puede ser más profunda tus presas, pero si no llueve, pues no llueve, ¿verdad? Y se comentó además que esta semana, la que viene, más de 500,000 de uruguayos en la zona metropolitana recibirán 2 litros de agua diarios. Cada persona de esta cantidad, ciertas personas se les va a dar esa agua y se les va a dar el dinero para que puedan comprar esa agua. Lacalle Pou remarcó que el gobierno exoneró de IVA y impuesto de asistencia seguro social al agua bebible embotellada. Dice, lo que más podemos ayudar para que la gente pueda tener agua bebible, lo vamos a hacer. Casi 1/3 de los afectados hoy la van a recibir gratis. Los otros 2/3 la van a tener sin impuestos, porque obviamente no le están dando el agua gratis a todos, nada más a cierto grupo, ¿verdad?, que batalla más. Sí. Y el jefe del estado aseguró que la solución de fondo que tiene tanta oposición como el gobierno es que llueva. Mientras tanto, y si tenemos que estirar, pues el agua que... Exacto, sí, qué ¿no? Complicado. O sea, muy complicado. Pues ojalá que pronto se resuelva eso en Uruguay, un país que, pues, obviamente por su industria agrícola y ganadera sobre todo, que es muy importante, pues tiene falta agua. Y aquí también es medio, digo, punto y aparte de eso, pero cuando hablamos de Uruguay siempre pensamos, es que es un país acá chiquito. No, realmente no está tan chico. O sea, nada más que está entre dos monstruos. O sea, está entre Brasil y Argentina, que son enormes, y pues se ve pequeño, pero estaba viendo que Uruguay es más grande que Portugal, por ejemplo, ¿no? O sea, y tú ves a Portugal como pues un país que pues, digo, más o menos está, y Uruguay se ve chiquito, pues sí, pues en proporción, pero realmente Uruguay tiene también territorios importantes y pues tiene una industria que es de las a nivel mundial muy, muy grande en tema ganadero. Lo que yo también creo es que al ser pocos habitantes, ¿no? Relativamente son 5 millones. Creo yo que la solución pues puede ser más viable. ¿Qué haces con una Ciudad de México que también tiene broncas con agua, ¿no? Que ahí son muchísima gente, o así, ¿no? O aquí mismo en Nuevo León somos todos los habitantes de Uruguay, básicamente. O sea, son 5 millones. O sea, entonces sí está tremendo. Ya que estamos con el tema del agua, en México, bueno, en Nuevo León, pero específicamente, tuvimos un problema fuerte el año pasado y aquí se está construyendo el Cuchillo 2, en el que aseguran que pues ya hay bastantes avances. Si no me equivoco, ya me parece que faltan 6 meses para que termine, ¿no? Entonces, el Cuchillo 2, según lo que se dice por parte del gobierno, es que va a resolver el tema del agua en Nuevo León hasta el 2050. O sea, sí es una solución aparentemente bastante grande. Y ahí es pues tema de gobierno estatal y obviamente gobierno federal, que aportó 1,800 millones de pesos a esta obra, ¿no? Del Cuchillo 2, ¿no? Se sabe también que en unas semanas más se va a hacer una especie, no sé cómo, ya ves que luego de repente hacen como inauguraciones y luego todavía no está listo, ¿no? Pero creo que van a hacer algo así. Dice, aquí está, calculan 67% de avance en el acueducto El Cuchillo 2. El reporte de avances fue hecho por el gobierno federal y por el gobierno estatal también. Esto en la reunión semanal de la mesa de agua, según lo que reportan. O sea, ya va pues bastante avanzado el tema, ¿no? Eso pues es interesante. Los medios locales pues mostraban estas imágenes, ya se ve algo, ¿verdad? Ya se ve así como que estructura, ¿no? Se ve avance ahí. Esperemos pronto, en unos meses más, contarles que de verdad ya está esta presa y que va a traer soluciones. Pero por ahora, en este verano, pues nos toca cuidar muchísimo. Esta próxima semana, por suerte, aquí en esta zona, pues nos va a tocar lluvias importantes, así que pues esperemos que eso dé un poquito un respiro, porque sí ha sido duro el calor como casi en todos lados de México. Vamos a otro tema también importante.